Es que la iglesia no conoce quién es Dios, no sabe quién es Dios. Y como no sabe quién es Dios, esto ya es mío, ¿no? Se lo inventa. Y entonces leemos este tipo de textos y decimos, no, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser? Hay niños acá, ¿cómo van a predicar de eso? Ezequiel 23 no es un texto que se preste fácilmente a una lectura superficial. Las palabras que encontramos aquí son fuertes, sus imágenes son gráficas y el mensaje es, por buscar una palabra, es crudo. Pero este pasaje tiene un propósito divino y espero, hermanos, que hoy todos lleguemos juntos a entender por qué el Señor ha puesto este pasaje acá. Ya en este mismo libro hemos visto la idolatría de muchas formas, pero yo no quisiera que la repetitividad del tema, es decir, hablar de la idolatría y del juicio, hiciera de nosotros el mismo efecto que las alarmas en un lugar donde suena mucho. ¿Qué pasa en los lugares donde las alarmas suenan mucho? La gente las ignora. El 3 de junio del 2018, a las orillas del volcán de fuego, sonaron las alarmas para evacuar porque había una erupción. ¿Quién diría que ese día las alarmas sí traerían lava? Murieron alrededor de 400 personas. Hay momentos en la vida en que las palabras no son suficientes para expresar la gravedad de una situación. Hay ocasiones en que un lenguaje más fuerte o más gráfico es necesario para transmitir la magnitud de un problema. Y esto es precisamente lo que encontramos en Ezequiel 23. Es un pasaje con una gráfica bastante fuerte para despertar los corazones de la gente adormecida. Veamos qué dice Ezequiel, versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Bueno, esta profecía está dada por Ezequiel del Señor a Ezequiel para que Ezequiel la diera al pueblo de Judá en Jerusalén. Dios le dice a Judá, yo te voy a contar una historia. Esta es la historia de dos hermanas que eran hijas de una madre, una misma madre, y desde jóvenes fueron entregadas a los placeres sexuales. La profecía es muy gráfica. El profeta, o más bien Dios, ve importante el siguiente detalle. Dice, en Egipto fornicaron y fueron apretados sus pechos fueron estrujados. Esto es algo nuevo en las profecías de Ezequiel. Quiero tomar esto con la seriedad del caso y no pretender que ese texto no está allí. El profeta debía traer esta profecía a un lugar público. Recuerden que Ezequiel tenía que predicar donde habían ancianos y niños, hombres y mujeres, solteros y casados, y debía dar este tipo de gráficas. Y yo no creo que alguien hubiera dicho, no, saquen a los niños, van a hablar sobre cosas que no tienen que escuchar ellos. O saquen a los solteros, o saquen a los casados. No, Ezequiel debía pararse en medio de la plaza y decirle a todos, escuchen esta profecía. Y esto se ha hecho durante los siglos. Durante los domingos se ha predicado de Ezequiel y se ha predicado de este texto. Escúcheme, hermanos. Dios quiere incomodar nuestra idolatría. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Incomodarnos. ¿Les parece incómodo leer estos pasajes? Está logrando su propósito. Él quiere despertarnos e informarnos que Él no solo no tolera la idolatría, sino que no lo tolera en nuestra vida. Estos somos nosotros. Este lenguaje gráfico no es gratuito. Es un reflejo de la gravedad de la traición y de la idolatría. En la cultura bíblica, los pechos virginales representan la pureza, la inocencia, la integridad de la relación. En el contexto del matrimonio simbolizan el lugar de la intimidad exclusiva de una pareja. Un espacio reservado para una relación comprometida y amorosa entre dos personas. Sin embargo, este texto nos dice esto que estaba dispuesto
para la intimidad y el amor, fue entregado por infidelidad, por idolatría a otras naciones. Judá se entregó a otras naciones. Las mujeres, dice este texto, se llaman Ahola y Aholiba. Ahola dice que es Samaria y Aholiba es Jerusalén. Solamente para quienes no recuerden tanto la geografía y la historia de Israel, durante el tiempo del reinado del rey Salomón, el reino se divide. Al terminar su reino se divide y 2 tribus se quedan como el reino del sur y 10 tribus se quedan como el reino del norte. La capital del reino del sur era Jerusalén y la capital del reino del norte era Samaria. Entonces lo que el Señor le está diciendo es que Ahola es Samaria, la representación del reino del norte, y Aholiba es Jerusalén, la representación del reino del sur. En otras palabras, ustedes son estas mujeres, les está diciendo. Versículos 5 al 10. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes, codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos sus ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud. Y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué a mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Esa profecía está preparada para Jerusalén, solamente para Jerusalén. Y en un momento vamos a ver por qué. Solamente para el reino del sur. El profeta le está diciendo, tú eres como una de ellas. Tú eres Aholiba. Y tienes una hermana que se llama Ahola. ¿Quién es esta Ahola? El Señor empieza con Ahola y dice, Ahola representa a Samaria. ¿Qué hubiera pensado un judío de ese tiempo? Bueno, Samaria ya no existe. Samaria hace más de 100 años que había sido destruida. Sus hermanos, los israelitas, hace más de 100 años que fueron destruidos. ¿Por quiénes? Por los asirios. El imperio asirio entró y destruyó y exterminó casi todo el reino del norte. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, mira a tu hermana, al reino del norte. Ella se enamoró de los asirios. Y tal vez en la mente de las personas hubiera pensado, pero si los asirios fueron quienes destruyeron al reino del norte. Bueno, tu hermana se enamoró de los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura. A la gente les gustaba el vestido púrpura porque era el digno de la realeza. Dice que ellos eran gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo, aquellos príncipes que uno puede ver en las películas, codiciables para las princesas, para las niñas. Así lo miraban estos israelitas. ¿Y qué dice el Señor? Tu hermana se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con aquellos de quienes se enamoró. No solamente se prostituyó, sino que también se enamoró de ellos. Qué gran calamidad. No sé si conocen las historias de este tipo de personas que se enamoran del rufián. Esa es una palabra que va a usar después Ezequiel. Se enamoran del rufián. Y la persona enamorada no se da cuenta que está enamorado de un fracasado. La persona enamorada no se da cuenta de que se está enamorada de alguien que lo va a destruir. Pero uno que está afuera le recomienda y le dice, no te enamores, no te cases con él, no te juntes con él, no vayas con él. Y todos se dan cuenta que la persona es una total decepción, menos la persona que está enamorada. Y eso es lo que le pasó a Samaria, lo que le pasó a Ahola. Se enamoró de los asirios, les encantaba, le gustaba. Miraba a los asirios con sus grandes ropas y Samaria decía, ellos me van a proteger. Recuérdense que estos son reinos en guerra. Ellos se acercaron a Siria y pensaron que su protección era muy atractiva. Si alguien podía defenderlo entre sus brazos, era el imperio asirio. Pero finalmente, Asiria, como en toda historia de amor trágico, los destruyó.
Pero el texto dice que no solamente tuvo alianzas con Asiria, sino que también su corazón estaba en Egipto. Esto es toda una telenovela, hermanos. Una telenovela, porque dice que no solamente estaba enamorada de Asiria, estaba enamorada de Egipto también, su otro protector. Tal vez para las personas que les gusta las telenovelas dirán, ¿cómo alguien se puede enamorar de dos personas? Y otros lo romantizan, ¿no? Elegir entre uno y el otro. Es romántico, ¿no? Pero para alguien que tiene la visión de Dios dice, ¿cómo alguien se puede pensar que hay amor entre dos personas? Y eso es lo que trata de exponer el Señor en este momento. Dice, tú decías que estabas enamorada de Asiria y tu corazón también estaba en Egipto. Israel fornicó con ambas naciones. Y nuevamente vemos la figura del busto, le entregó lo más preciado de su virginidad, lo más preciado de su inocencia, entregó su corazón y entregó su cuerpo a los hombres y no a Dios. Esto fue hace más de 100 años que pasó. Ezequiel no está diciendo algo que está pasando, eso pasó hace más de 100 años para ellos. Y se los quiere recordar, pero indicarles que también tienen sus propias cuentas pendientes. Eso era tu hermana, eso era el reino del norte que ya no existe. Se entregó a Asiria y Asiria lo destruyó. Pero para ti también hay. Versículo 11 al 21. Dice, y lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Y se enamoró de los hijos, se enamoró de ellos, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado un mismo camino, era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos, pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces. Por lo cual mi alma se hastió de ella como se había hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto y se enamoró de rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria de la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Entonces el Señor le dice a Judá, esto es lo que hizo tu hermana. Se enamoró de los asirios, se enamoró de los egipcios, y en esa relación tan desagradable que tenían los asirios, no se enamoraron de regreso. Los enamorados, los únicos enamorados eran los israelitas. Los asirios solamente los destruyeron. Pero eso también te va a pasar a ti. Tú eres la otra hermana, tú eres Aholiba. Y tú también te enamoraste de Asiria, de los asirios. ¿Y qué les encantó de los asirios? Vean lo que dice el texto. Dice, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes. Yo creo que los miraba a caballo, tal vez, esos camellos, no sé qué había en ese momento. Y les fascinaba verlos, que los protegían, que los tenían así. Y eso nos recuerda lo superficial que somos para caer en los placeres de la vida. Somos muy sensuales. Sensual significa sensible, de los sentidos. Somos muy persuadibles por los sentidos. Y así ellos también fueron. Vieron a jóvenes codiciables que iban a caballo. Y ellos se enamoraron de los asirios y aumentaron sus fornicaciones. Habían visto lo que los asirios le habían hecho a su hermana, a Israel.
Y aún así se enamoraron de ellos. Y eso lo podemos ver allá afuera, espero yo que afuera y no aquí adentro. Gente que se enamora de cualquier patán, porque se pone una chumpa bonita, porque se pone unos anillos bonitos, porque anda en cierto vehículo. Y mira que le rompen el corazón a otra persona y aún así están ahí con esta persona. Y lo que el Señor está diciendo es que ellos habían hecho eso a través de su adoración. Dejaron de amar al Señor y empezaron a amar los placeres de la vida. Aumentó sus fornicaciones por cuando vieron hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados en color. Tal vez esto es un poco más difícil para nosotros verlo, pero si alguna vez van a Inglaterra, al Museo de Historia, van a ver los grandes murales gigantes de las batallas de estos hombres. Y yo me imagino que cuando mandaban comitivas de Israel a Babilonia miraban esos grandes murales y decían, wow, ellos nos van a proteger. Y eso es lo que les denuncia Ezequiel. Ezequiel ya estaba en Babilonia, ya conocía la situación, seguramente había visto los jardines, las construcciones de los jardines colgantes de Babilonia. Y dice el versículo 16, se enamoró de ellos a primera vista. Qué romántica novela la que tenemos aquí en este capítulo. Pero esto es una tragedia. Vino a Babilonia y se acercó a ellos y hizo un pacto con ellos para cuidarlos, para protegerlos. Y el Señor dice que cuando hicieron ese pacto, fornicaron con él. Y cuando hicieron ese pacto, el Señor dice que se hastió de ellos. ¿Qué pensará una persona que mira a su esposo o a su esposa casarse con otra persona? Está rompiendo su pacto. Alguien puede decir, eso no es legal. No importa si no es legal. Que lo haga. Y el Señor dice, yo vi que ellos se acercaron e hicieron pacto con ellos y mi alma se hastió de ella, de Aholiba. Esto puede representarse de muchas maneras, porque también dice que se hastió de ella por sus fornicaciones. ¿Qué pasa cuando un esposo o una esposa se da cuenta que su marido, su esposa, su mujer, ha fornicado con otro? Una de las reacciones es que me causa asco y desagrado lo que ha hecho esta persona. Y eso es lo que el Señor dice. Mi alma se desagradó de ellos. Le dio asco. Como le dio asco su hermana también. Y multiplicó sus fornicaciones, porque no solamente fornicó con los asirios y con los babilonios, sino que también con los egipcios. Y eso no tiene ningún sentido, porque los egipcios eran los que los habían tenido esclavos durante mucho tiempo. Es la historia de Moisés. Y aún así fornicaron contra los egipcios, con los egipcios. Y la imagen también que presenta a continuación no quisiera pasar por alto, versículo 20. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y flujo como el flujo de los caballos. Es decir, aquí se refiere a los genitales del asno, cuando dice el ardor carnal de los asnos. Esta es una erección de los asnos. A eso se refiere. Aquí está, como dicho, en lenguaje de hace 100 años, pero si ustedes leen las traducciones actuales, eso es lo que dice, porque eso es lo que significa. Y después dice, y cuyo flujo como flujo de caballos. Esa es la eyaculación de los caballos. Así de lujurioso fueron ellos. El Señor así lo vio. Nada de esto pasó. Pero el Señor cuando miraba a Israel decía, ustedes son tan desagradables como prostitutas, como animales, como un caballo montando a una yegua. Tan desagradable. Ustedes me dan asco por lo que han hecho. Así trajiste de nuevo la memoria de la lujuria de tu juventud. Cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos en tu juventud. Y el Señor les está diciendo cuál es la percepción que tiene de su pueblo.
versículo 32 al 35. Así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás, quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Después que el Señor les ha dicho qué es lo que piensa Él acerca de su pueblo idólatra, el Señor les da las consecuencias y dice, beberás de la misma copa, del mismo cáliz que bebió tu hermana. Y yo creo que cuando Judá escuchó lo que le iba a pasar, tembló. Y tal vez desfalleció y se desmayó, porque ya sabía lo que le había pasado a su hermana. Los habían destruido. Asiria había entrado a Samaria, había tomado a las mujeres, las habían violado, habían degollado a sus esposos, habían profanado a sus hijos, habían torturado también a los jóvenes. Y el Señor les dice, esa misma copa que ellos bebieron, ustedes también la beberán. Esos mismos amantes que alguna vez la protegieron, hoy los van a destruir también. Y eso también lo podemos ver en una escena cualquiera, ¿verdad? Aquella persona enamorada de un rufián, de un mequetrefe, pasará 2 meses de enamoramiento hasta que se dé cuenta que es un pecador. Alguien violento seguramente que puede golpearla, que la puede insultar, que no valora lo que es. Y esto es lo que le pasará exactamente a Jerusalén también. Beberás y agotarás, quebrarás sus tiestos. ¿Qué es un tiesto, hermano? Es un carbón. La ceniza. Las cenizas quedarán deshechas también. Y uno pregunta, ¿cómo las cenizas quedarán deshechas? Hasta ese punto, imagínate. Y rasgarás tus pechos. Aquello que era signo del amor que se tenían, ahora será signo de violencia. Porque los senos es una parte bastante sensible. Y dice el Señor que hasta eso será víctima de la condenación. Seguimos leyendo, versículo 36. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por fuego quemándolos. Aun esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, y se oyó en ella voz de compañía que solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Bueno, entonces uno se pregunta, y tal vez ellos le preguntaron, ¿y eso qué significa? Es decir, ¿por qué? ¿Qué es fornicar? ¿A qué se refiere con que nosotros fornicamos? Y aquí les dice el Señor, no juzgarás, le dice a Ezequiel, no juzgarás, no discernirás qué está bien y qué está mal. Lo que hizo a Ahola y a Oliva. ¿Cuáles son las razones? Primero, porque han adulterado. Literalmente ellos tenían orgías. Literalmente ellos tenían relaciones sexuales desenfrenadas con otras personas, con los asirios, con todas las personas que hemos mencionado. Y hay sangre en sus manos. Han fornicado con sus ídolos, es decir, han presentado sacrificios a otros dioses. Y esto tal vez es lo más duro para nosotros entenderlo. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolo. Yo les he comentado que
Uno de los dos dioses más comunes de la época es el dios Moloch, que era una estatua de hierro, de metal, perdón, y tenía sus manos así, y se encendía el ídolo con leña. Y cuando el ídolo quedaba al rojo vivo, ¿han visto un metal quedar al rojo vivo? El niño, ponían al niño en los brazos para que se quemara. ¿Les parece desagradable? Despreciable completamente. Y el Señor dice, los hijos que habían dado a luz para mí, o sea, esos hijos que ustedes tuvieron eran míos y se los dieron a los ídolos. Los hicieron pasar por fuego quemándolos. Aún más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Ellos venían, hacían su estatua de Moloch, llevaban a sus hijos, los quemaban, los seguramente morían, y después se iban con sus hijos, se iban al santuario a sacrificar. Y eso nos pasa a nosotros también. En la mañana, el gozo del Señor con la familia para prepararnos, ¿no? Todos nos despertamos temprano, felices, alegres. Pocos se enojan en la mañana, ¿verdad? Y después de haberse cruzado algunas palabras, vienen acá y Señor como que sin nada. Yo no estoy diciendo que no nos haya pasado, estoy diciendo que a veces ni siquiera nos ponemos a cuentas con el Señor con ese tipo de cosas. A veces se pelean las personas y hay que orar porque hay que comer, ¿no? Entonces oramos. Y uno dice, acaban de pelear y están orando juntos sin haberse disculpado el uno al otro. Van en el tráfico, insultan al otro y después, Señor, gracias porque no me chocó. Después que le había insultado a su prójimo. Entonces, constantemente nos acercamos al Señor tras haber fornicado, tras haber adulterado, tras haber sido idólatra en otro sentido de nuestra vida. Profanaron sus días de reposo, dice acá. No guardaron el día santo del Señor. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron y por amor a ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste de adornos. Cuando venían mensajeros de ellos se arreglaban. Y te sentaste sobre su suntuoso estrado, es decir, se le sentaban en las piernas. Y fue preparada mesa delante de él. Le daban de comer. Y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. No había incienso y aceite para el templo del Señor, pero sí para recibir a estas personas, a estos idólatras. Y este era mi incienso, eso era lo que estaba en mi templo, mi aceite, y tú se lo dabas a estas personas. Y se oyó en ella una voz de compañía que se solazaba con ella, solazarse es ser feliz, estaban alegres, estaban juntos alegres. Y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Se adornaban, se vestían, había una gran fiesta cuando llegaban ellos. Y lo mismo nosotros, hermanos. Pensemos en nuestros tiempos de comunión con el Señor. ¿Cómo se arregla? Tal vez no literalmente. Pero ¿qué pasa cuando viene el presidente? Viene el presidente. Nunca ha venido el presidente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando viene alguien? A eso voy. ¿Qué pasa cuando viene alguien común y corriente? Vamos a ir al cine, arréglese. Al cine, hermanos. Yo no estoy diciendo que no se arreglen, estoy diciendo que esto es lo que está denunciando el Señor. Les está diciendo, ya no me valoran. Parece que les importa más estar con otras personas. Que no son solamente otras personas, es que son personas que admiran, que aman. Pensemos en la última vez que dejamos de orar. ¿Por qué fue? ¿Qué nombre tenía? Hace poco Alejandra me dijo,
es el cumpleaños de tal persona. Vamos a su fiesta. Ah, ok, está bien. ¿Qué día es? ¿Qué día creen que dijeron? Domingo. Ah, bueno. ¿Y si pueden otro día? No. Entonces, no vamos a correr acá, hermanos, porque yo tengo que ir al cumpleaños. ¿Por qué es el Señor quien tiene que quedarse en segundo plano? ¿Por qué siempre el Señor tiene que quedarse relegado? Siempre el Señor es el mejor chivo expiatorio. Él es el chivo expiatorio literal, pero siempre es nuestra segunda opción. ¿Por qué? Porque Él siempre es fiel. Y entonces creemos que como Él siempre es fiel, siempre va a entender nuestras segundas opciones. Y ellos se ataviaron, se pusieron pulseras, sus coronas, y ahí vienen los jinetes, los caballeros, los capitanes de Babilonia. Y el Señor, esos eran mis inciensos, eran los inciensos de mi templo. Los sacaron para recibir, ni siquiera tiene sentido. Imagínense a un varón que nunca se pone el saco, que nunca se pone corbata, y de repente un día sale de su cuarto con su corbata y su saco. ¿Y qué pasó? Es que viene de visita. ¿Quién viene de visita? Tal mujer. ¿Qué piensa uno? ¿Dónde está su corazón? O sea, ¿qué clase de fornicadores? Eso es lo que le está diciendo. Ustedes están fornicando con ellos y se preparan para recibir a su fornicación en la tierra que yo les di. Y después van a mi templo como si nada. Versículo 46. Por eso, pero por lo que así ha dicho Jehová el Señor. Yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán, y las atravesarán con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra. Y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Bueno, ¿qué dice el Señor? Ay, qué malo el Señor. ¿Cómo les manda las tropas? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con quién está fornicando Israel? Con Babilonia. ¿Babilonia quién es? Babilonia no es el caballero encantado de Medio Oriente. Hermanos, Babilonia está destruyendo las naciones a todos, a diestra y a siniestra. ¿Qué esperaba? ¿Qué podía esperar Jerusalén? El mismo destino. Así que cuando él dice, yo haré subir contra ellas tropas, el ejército, las batallas, que los destruirán, las apedrearán. Dice las apedrearán, literalmente no las apedrearon, pero está diciendo, es la forma en que se castigaba el adulterio. Las atravesarán con sus espadas, y es porque ellos se lo estaban buscando, estaban fornicando. Es como el adúltero que empieza a tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio y termina con una enfermedad de transmisión sexual. Es el justo castigo, es la naturaleza de sus actos. Esto es lo que el Señor dice. Si ustedes siguen haciendo esto, yo lo que haré es retirarles todo mi cuidado. Dejaré que toda su relación llegue hasta las últimas consecuencias. Y haré cesar la lujuria de la tierra. Solamente así aprenderán. Y sabréis que yo, Jehová, soy el Señor. Bueno, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Espero hasta el momento haber mostrado la ilustración de Ezequiel de la misma forma en que la recibieron los israelitas, como una imagen desagradable y grotesca de lo que el Señor percibe en nuestra vida sobre la idolatría. Hermanos, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Y más importante, ¿qué ocupa el primer lugar en nuestra vida en lugar de Él? No se equivoquen. En nuestro corazón hay un trono. Y en ese trono alguien está sentado.
Y somos nosotros quienes decimos quién debe sentarse en ese trono. ¿Qué hemos puesto en el trono de nuestro corazón? Miremos la última vez que dejamos de leer la Biblia o dejamos de orar. ¿Cuál es el nombre de esa persona que se sienta en el trono o de esa cosa que se sienta en el trono de Dios? ¿Es nuestro trabajo? ¿Son nuestras relaciones? ¿Es nuestra recreación? ¿Son los objetos? ¿Son las pertenencias? ¿Son nuestros hijos? ¿Nuestro matrimonio? ¿Qué ha tomado el lugar de alabanza de nuestro corazón? Y el Señor nos dice, nos mira y nos dice, eso me parece desagradable. Porque el Señor nos ha dado todo. Y usamos todo muchas veces para alejarnos de Él. Al mirar este pasaje debemos preguntarnos si estamos buscando nuestra satisfacción y nuestra seguridad en los ídolos de este mundo o si estamos confiando en Dios. Pero el Señor, que es rico en misericordias, con el gran amor con que nos amó, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que hermanos, si estamos anclados acá en este momento escuchando este mensaje, es porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Y Él ha recibido en última instancia el castigo que nosotros merecíamos. Él es esta Jerusalén y esta Samaria siendo destruida por el Señor. En la cruz podemos ver la justicia del Señor. Cristo es nuestro refugio y nuestra salvación. Si hoy estamos siendo tentados a seguir caminos que nos alejan de Él, este es el momento de arrepentirnos y volvernos al Señor. Y hay algunos hermanos que llevan más tiempo que otros viviendo alejados de Él. Y el Señor es paciente. ¿Cuántos capítulos hemos leído ya de arrepiéntase que el juicio viene? 23. Por lo menos 23 domingos más. Hermanos, este es el domingo número 23 en el que el Señor lo llama con Ezequiel. Este juicio tan severo sobre la infidelidad espiritual que vemos en Ezequiel nos recuerda que no solo la justicia de Dios, sino también la gracia la encontramos en Jesús. A través de la cruz encontramos el juicio de Dios en Él, sobre el pecado. Él murió. Pero también el sacrificio de Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. En Ezequiel vemos la infidelidad a Dios como una vergüenza y una destrucción total. ¿Y en dónde vemos la vergüenza de Dios también? En la cruz. Nosotros, tal vez es muy difícil para nosotros verlo, pero cuando levantaron a nuestro Señor, estaba desnudo. No podía tapar sus genitales. Estaba clavado de los pies. Nos han hecho mal las imágenes de pensar en él. Él tal vez tenía un taparrabo y estaba así medio escondido. No, él estaba estirado, hermanos. Desnudo. Sus genitales al aire. Él es la vergüenza de Dios. Él asume nuestra vergüenza y destrucción total para darnos a nosotros perdón y seguridad. ¿Qué? Gran negocio. En conclusión, el mensaje es claro. La infidelidad espiritual tiene consecuencias devastadoras, pero solo en Cristo podemos no solamente cubrir nuestra vergüenza, sino también recibir gracia en Él. Él es nuestro refugio. La historia de Israel y de Judá son una advertencia para nosotros. Al igual que ellos, podemos caer en la tentación de buscar satisfacción y seguridad en los ídolos del mundo. Pero como vemos en Cristo, solamente ahí hay una salida. Él es la respuesta al juicio que merecemos y en Él encontramos perdón y restauración. No importa qué tan lejos hayan estado, Él siempre es la primera puerta de seguridad. Mientras el juicio de Ezequiel señala el fin de la rebelión, la cruz de Cristo señala el comienzo de la reconciliación.
Que podamos, hermanos, como pueblo de Dios, recordar que nuestra seguridad no está en las promesas vacías del mundo, de satisfacción, de refugio, sino en el sacrificio perfecto de nuestro Salvador. Que al meditar en este juicio nos volvamos a Cristo con corazones sinceros, arrepentidos, avergonzados, pero cubiertos, sabiendo que solo en Él encontramos la verdadera seguridad. Amén. Señor, gracias porque meditamos en esta mañana, en esta palabra tan difícil. Y ayúdanos a vernos como una de estas dos hermanas, Señor. A Ola o a Oliva, Señor. Preparadas para destrucción. Y que si no encontramos nuestro refugio en ti, este será también nuestro fin. Pero para cualquiera, Señor, que haya sido cubierto por ti, que tenga la seguridad que en ti hay vida eterna, hay seguridad, hay salvación, hay satisfacción, hay placer verdadero. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestra relación contigo, nuestro santuario personal, nuestro corazón, nuestro santuario eclesial, Señor, la iglesia, la congregación. Perdónanos si lo hemos descuidado. Y si hemos venido aquí con idolatría en nuestra vida, pensando en otras cosas, pensando en irnos, Señor, pensando en lo que dejamos, pensando en nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos sido idólatras. Tú eres paciente con nosotros y ya durante 23 sermones nos llamas a regresar de esta vergüenza, porque esto es lo que estamos viviendo. Si vivimos en idolatría, Señor, reconocemos que estamos en vergüenza. Y ayúdanos, Señor, a vernos desnudos, indefensos. Ayúdanos, Señor, a ser encontrados en fornicación, como aquella pareja, Señor, que es encontrada en adulterio y tiene que cubrirse. Así nosotros también, Señor, ayúdanos a vernos encontrados, avergonzados de nuestros pecados, con necesidad de cubrirnos, y que el único refugio, la única vestidura que podamos encontrar disponible seas tú. Perdona, Señor, nuestra hambre insaciable por ser idólatra. Y ayúdanos a tener un hambre insaciable por ti, por tus cosas, por la comunión que tenemos contigo. Por eso, Señor, ayúdanos a hacerlo con diligencia, con hábitos, con deseo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.